Nos ponemos en presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, don Carlitos. Buenas noches, Madres Mónicas. En esta noche que el Señor nos está dando la oportunidad de reunirnos nuevamente como comunidad, quiero agradecerte por todo lo que me has permitido en este día, mi Señor. Agradecerte también por las indisposiciones de salud que hay en mi familia. Y agradecerte, Señor, porque sé que tú tienes todo bajo control. Y en ti confío, Señor bendito. En ti confío, te amo, Señor. Pedirte en esta noche muy especial por don Carlitos, quien tú conoces mejor que todas nosotras. Él es el que nos trae ahora otra enseñanza, que es el Señor que ha sido preparada e inspirada por el Espíritu Santo. De eso estoy segura, Señor, ya que es una persona que está aquí como discípulo tuyo para prepararnos a tus hijos, a tus hijas, Señor. Señor, que quiero pedirte también para que esta enseñanza de hoy que nos trae don Carlito sea para nosotras como esa semilla que cae en tierra fértil, Señor. Bueno, que nuestros corazones se abran a ti, Señor, que esos corazones sean fértiles y fecundos para que nosotros podamos algún día ser portadoras de tu palabra a otros corazones fértiles y para así seguir alabándote y bendiciendo tu nombre y tu persona, Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, Lesbia. Muchas gracias. Es rica tu oración, que es sabrosa. Hay oraciones así que son dulces, son bien primorosas, muy tiernas. ¿Verdad que? Y ahorita, Lesbia, en ese estado en que te encuentras, pues mira, nos has trasladado una gran paz. Y esa misma paz se está sanando esta noche, Lesbia. Te está sanando, te va a sanar completamente y vas a restablecerse aún mejor de lo que estabas antes de la enfermedad. Así que ánimo, recibe la sanación en Jesús. Amén. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a entrar en el tema porque lo que han pedido, el Señor ya se los ha concedido. Estudiar la cristología es estudiar, como platicábamos la semana pasada, estudiar a aquel a quien amamos y estudiar a aquel a quien nos ama. Entonces es un tema que a todos nos fascina, ¿verdad? Porque ¿quién no quiere hablar de la persona amada y contar las maravillas que hace con uno y las maravillas que uno hace también con aquella persona que uno ama? Así que nosotros estamos bien conscientes y hemos aprendido con certeza de que no se puede amar a alguien si no lo conocemos. Y esto se aplica especialmente a nuestra relación de amor con Jesús. Aunque nosotros ya lo amamos y Él nos ama, y estamos seguros de eso. Pero el Señor ha pedido de que nosotros, en nuestra comunidad matrimónicas, aprendamos más de Él para amarlo más, como nos invitó Santa Sor Faustina en los videos de estudio de los días sábados. Cada vez, Señor, dame la gracia para amarte más, para conocerte más, porque cada vez que te conozco más, más te amo. Y ese debe de ser entonces el fruto de este nuevo desafío educativo en el cual el Señor en el Espíritu Santo nos está embarcando. Así que a partir de hoy el tema se llama Cristología y el subtema se llama Jesús, el Santo de Dios. A partir de hoy nos vamos a introducir con la ayuda del Espíritu Santo en el conocimiento del misterio de Jesús, el Santo de Dios, pero como hemos platicado, en esa confianza que ya tenemos con Él, de conocerlo ya durante muchos años, y que el Señor quiere que nosotros reafirmemos ese conocimiento de tal manera
que cuando nosotros hablemos primero con Él, lo hagamos desde esa dimensión profunda espiritual de conocerlo, como cuando ustedes pusieron de ejemplo la relación entre mamá e hija. Esa comunicación en esa libertad, en esa confianza, en ese abandonarse en aquella persona que me ama y que yo estoy seguro y segura de que no me va a hacer nunca daño, pues, sino al revés, siempre va a velar por mí, me va a ayudar, me va a proteger y me va a proveer. Y esa misma relación es la relación que nosotros ya tenemos y hemos obtenido con Jesús, porque nos ha invitado a caminar en contemplación de su misericordia. Y hemos descubierto cómo hemos podido apropiar de sus ojos, de su mirada, de su rostro y de su corazón. Ya ese camino ya lo hemos recorrido. Ese es el conocimiento en el Espíritu Santo de Jesús. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos profundizando porque Él ya tendrá algún plan para cada una de ustedes en donde van a ser testigas de su poder, de su misericordia y quiere que ustedes estén totalmente fundamentadas en ese discernimiento que da el Espíritu Santo. El estudio de la cristología, que significa estudiar la persona de Jesús, eso quiere decir la cristología, estudiar la persona de Jesús, va a requerir que nos acompañen maestros y directores espirituales que nos vayan guiando según la propia experiencia que ellos han tenido y nos compartan la gracia de Dios que han recibido en ese camino de contemplación que ellos han recorrido caminando con Jesús. Así que vamos a buscar a esos maestros y directores espirituales. Para ello, encontré, fíjese que me puse a investigar, como dijo la hermanita, pues mi trabajo consiste en hacer mi máximo esfuerzo para descubrir lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros compartamos en esas enseñanzas y se me presentó una extensa bibliografía de tal manera que es inmensa. El estudio de la cristología, hay libros de libros acerca de la cristología. Pero le pedía yo al Señor en la oración y le decía, Señor, ayúdame con las madres mónicas, ayúdanos porque hemos recorrido ya un camino que comenzó cuando iniciamos la catequesis descubriendo que Jesús es el sacramento de Dios Padre, o sea, es sagrado, es el sagrado, el hombre y el Dios sagrado para el Padre. Y entonces descubrimos ahí que para poder descubrir a ese Jesús que es amado por el Padre en esa inmensidad eterna, infinita de su amor y misericordia, no solamente lo podíamos conocer a través de apropiarnos del corazón misericordioso de Jesús. Y por eso es que esa primera introducción fue descubrir que para poder yo apropiarme de ese corazón de Jesús, yo tenía que seguir a Jesús amándolo, porque Él me llama para que lo siga, lo ame y vaya aprendiendo de Él como discípulo y misionero de Jesús. Iniciamos así nuestro camino de catequesis, preparándonos para después recibir la catequesis del anuncio del reino de Dios, en donde se nos planteó el plan de salvación de Dios desde el principio, cuando empieza Dios a manifestarse con el hombre, a entrar en contacto con la humanidad que Él mismo ha creado por amor. Y descubrimos de que cada uno de nosotros, cada ser humano, es un pensamiento del amor de Dios, como nos dijo también el Papa Benedicto XVI. Somos un pensamiento del amor de Dios. Y ese pensamiento del amor de Dios en donde hemos sido creados en el amor, pues también ha dejado la semilla de la cual nos habla nuestro Padre San Agustín, donde dice que nuestra alma está inquieta hasta que no descanse en Dios, porque esa es la semilla que el Señor sembró en nosotros, en todos los hombres. Aunque no todos los hombres estén conscientes de eso, ni estén viviendo esa búsqueda, todavía andan en la búsqueda en ideologías y en tendencias del mundo, porque no han descubierto todavía el camino de la contemplación en el Espíritu Santo, como lo hemos hecho nosotros, por lo cual le damos gracias al Señor por habernos invitado a recorrer ese camino de contemplación. Bueno, en esa búsqueda de prepararnos para poder anunciar el reino de Dios, también fuimos descubriendo ese plan de Dios en Jesucristo para la humanidad y la creación entera, y vimos cómo Jesús se nos fue revelando a través de ese estudio, a través de las bienaventuranzas, que es una biografía de Jesús. Y entonces descubrimos que todas las bienaventuranzas, las virtudes, los carismas y dones
que el Señor pide que nosotros manifestemos, Él los ha presentado y los ha llevado a la plenitud en su propia vida. Y entonces nos encontramos con ese Jesús resucitado, lleno de bienaventuranza. ¿verdad? Entonces, y por eso que nos invitó a ser dichosos, bienaventurados los misericordiosos, porque recibirán misericordia como en una de ellas de las bienaventuranzas. Y las estudiamos. Y después estudiamos aquellas parábolas que nos invitaban a encontrarnos con Jesús y ese encuentro nos condujera a una conversión a Jesús. Entonces vimos la perla preciosa, el tesoro escondido, vimos el Padre misericordioso y el Hijo pródigo, en fin, y la samaritana, que la samaritana ha sido un elemento importantísimo en la enseñanza que hemos recibido, ¿se recuerdan? Porque la samaritana, buscando esa fuente de agua viva en su corazón, se encuentra con el dador del agua viva, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Y entonces a través de ella descubrimos cómo Jesús sale a nuestro encuentro, se sienta con nosotros en el pozo como maestro y nos enseña y nos sigue enseñando. Y en ese estado de maestro es como se presenta ahora y con nosotros a través de estos maestros y directores espirituales. Entonces yo le decía al Señor, Señor, provéenos de la enseñanza, pero mira, tengo apenas 10 sesiones, no son muchas, así que ayúdame a comprimir cuánto inmensidad infinita de compendios sobre la cristología, para que nosotros podamos continuar en ese camino de contemplación y que las hermanas cada vez más, al conocer más a Jesús, lo amen más. Yo también, Señor. Bueno, entonces el Señor me presentó, fíjese usted, que como respondiendo a esa solicitud, lo que vamos a hacer ahora, que en el principio vamos a desarrollar los temas sobre cristología, sobre el conocimiento de Jesús, que ha recibido el cardenal Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, basándonos en su libro que se llama Jesús, el Santo de Dios. Y finalizaremos con un resumen conclusivo que es fruto del camino de contemplación que ha realizado el Papa Emérito Benedicto XVI y que nos lo ha comunicado a través de su libro Jesús de Nazaret. Así que esas van a ser las dos bibliografías. Esos dos libros somos los que vamos a desarrollar el tema de la cristología. ¿Por qué el porqué de esos libros y por qué de estos autores? Porque, hermanas, necesitamos nosotros que estar escuchando a los profetas que viven y conviven con nosotros, que son los que nos iluminan la realidad actual de cada uno de nosotros, de nuestra vida espiritual. ¿verdad? Entonces, ellos son actuales, ¿verdad? El predicador ahí, Cantalamessa, está predicando ahí los retiros ahí en Casa Pontificia, y sus libros, y el Papa Emérito Benedicto XVI, aún en vida, pues él ya ha dejado sus libros escritos y nos sigue acompañando. Ellos en ese camino de contemplación han recibido de Dios esa iluminación del Espíritu Santo para nosotros en este momento de nuestra vida. Por eso es la razón de estos dos libros, Jesús, el Santo de Dios, del cardenal Cantalamessa, y Jesús de Nazaret, del Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, ya tenemos entonces la bibliografía. Entonces ahora vamos a pedirle al Señor, como acostumbramos, amado Jesús, enséñanos con la gracia y en el Espíritu Santo quién eres, para que conociéndote podamos amarte cada vez más con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Aquí estamos a tus pies, Carlitos y las Madres Mónicas. Háblanos, Jesús, y enséñanos. Bueno, ya el Señor está como maestro, así que escuchemos a Jesús. La cristología, como les mencioné, la vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser en el libro Jesús, el Santo de Dios, y en esta vamos a tener la introducción. El cardenal Cantalamessa nos presenta un título muy propio de él. Él es una persona muy preparada culturalmente. Quiere decir que él ha recibido mucho conocimiento vario, una educación integral. Y entonces él ama el arte, él ama la poesía, él ama el canto, o sea, ama todas esas expresiones humanas que ya movidos por el Espíritu Santo se convierten
en maravillosas actuaciones y presentaciones espirituales que nos ayudan y nos conducen. Y entonces él, dentro de su predicación, incluye referencia a pintores, referencia a poetas, referencia a teólogos, que van enriqueciendo la manera en que él nos está planteando el tema. Entonces él comienza con el título El héroe y el poeta. Y para que no nos perdamos, el héroe, ¿quién es? Pues es Jesús. El héroe es Jesús. Y el poeta, o aquel que va a expresarse desde su alma, el orador de Jesús, pues va a ser cada uno de nosotros. Entonces hoy nos va a recordar una poesía que se llama El héroe y el poeta. Y entonces dice que, apropiándose del Salmo 44, dice: bulle mi corazón, se aviva mi corazón, de palabras, se llena mi corazón de palabras graciosas, porque voy a recitar mi poema para un rey. Eso es lo que dice el Salmo 44. Quiere decir que la enseñanza que vamos a recibir a través del demo de Cardenal Cantalamessa va a ser un poema de amor que le vamos a dedicar a nuestro rey, a nuestro héroe. Y entonces de esa manera tú puedes ponerte en el lugar entonces de aquel rey presente, Jesucristo rey, Jesucristo nuestro héroe, nuestro Señor y Salvador, ante el cual tú le quieres manifestar desde tu alma con un poema de amor, lo que le quieres. Y de esa manera él también se va a manifestar en un poema de amor para cada uno de nosotros y para cada una de ustedes, hermanos. Así que adentrémonos entonces en esta metodología que utiliza el Cardenal Cantalamessa. Él nos indica que hay distintos caminos y distintos métodos para acercarse a la persona de Jesús. Es lo que les decía. Mire, hay una innumerable cantidad de libros y bibliografía al respecto de este tema, ¿verdad? Pero por algo lo menciona el Cardenal Cantalamessa, ¿verdad? La cristología dice que hay muchos caminos y muchos métodos para poderla estudiar, para acercarse, dice, a la persona de Jesús. A mí me gustó esa expresión porque va en sintonía con lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Jesús nos llama y nosotros nos hemos acercado, estamos sentados a sus pies, estamos cerquita de Jesús. ¿Verdad? Y entonces dice que hay muchos caminos para poder acercarnos a Jesús. Por ejemplo, dice, y ustedes pongan atención porque todos estos caminos son buenos y hay que conocerlos, aunque no sea el camino que nosotros vamos a seguir en este estudio. Pero es bueno saber que hay diferentes caminos porque habrá personas que van a recorrer otros caminos distintos a los nuestros en la cristología. Por ejemplo, mire, yo estuve investigando en las universidades, este es un tema que se mira varios años. Es un tema tan profundo. Y si necesita, digamos, como un recorrido integral para poder llegar a la esencia de la cristología. Entonces, nos dice el padre Cantalamessa, hay algunos alumnos que pueden empezar directamente por la Biblia. Y también en este caso se puede seguir distintos caminos. El camino tipológico que fue utilizado desde la primera catequesis de la Iglesia, que explica a Jesús a la luz de las profecías y de las figuras del Antiguo Testamento. Ese es un camino. Entonces nosotros podemos tomar la Biblia como fundamento y seguir el camino tipológico, dice, que es el que utiliza la primera catequesis de la Iglesia y que explica a Jesús a la luz de las profecías y las figuras del Antiguo Testamento. Hay otro camino, que es el camino histórico. Ese camino histórico dice que a través de la Biblia reconstruye el desarrollo de la fe en Cristo a partir de las distintas tradiciones, autores y títulos cristológicos o por los distintos ambientes culturales del Nuevo Testamento. Es otra forma de acercarse a la persona de Jesús. Y viceversa, dice, se puede partir desde las preguntas y los problemas del hombre de hoy o partir directamente de nuestra propia experiencia de Cristo y desde ahí remontarnos a la Biblia. En fin, son todos caminos largamente explorados, nos dice el cardenal. Bueno, cuando yo leí esto dije, santo Dios, ¿y cuál camino vamos a escoger?
Señor, ilumínanos. Todos los caminos nos van a acercar a Jesús, pero ¿cuál es el que tú quieres para las madres mónicas? Y entonces continúa el padre, Monseñor Cantalamessa expresándose y dice, la tradición de la iglesia, fíjese bien, la tradición de la iglesia ha elaborado bien pronto un camino de acceso al misterio de Cristo muy suyo, muy de la tradición, una manera muy suya de recoger y organizar los datos bíblicos que a él se refieren. Y esta forma se llama el dogma cristológico, la vía dogmática. Entonces, Monseñor Cantalamessa nos dice que entiende él por dogma cristológico las verdades fundamentales sobre Cristo, que están definidas en los primeros concilios ecuménicos, sobre todo en el de Calcedonia, las que en su esencia se reducen a 3 puntos fundamentales. Entonces, para entender el dogma, dice, cristológico, que encierra las verdades fundamentales sobre Jesús, pues son 3 puntos fundamentales los que Monseñor Cantalamessa nos va a ayudar a que nosotros reflexionemos en esta enseñanza. El primero, Jesucristo es verdadero hombre. Es la primera verdad fundamental basada en los dogmas. Jesucristo, el segundo, Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es verdadero Dios. Y el tercero, Jesucristo es una sola persona. A ver, les repito estos 3 puntos fundamentales, verdades que están encerrados en el dogma cristológico, en el dogma sobre Cristo. Jesucristo es verdadero hombre, el primero. El segundo, Jesucristo es verdadero Dios. Y Jesucristo, el tercero, es una sola persona. En estas meditaciones nos invita entonces ya Jesús a través del cardenal. Intentaremos acercarnos a la persona de Jesús siguiendo precisamente este camino clásico de la iglesia. Y este es el camino que nosotros como comunidad de Madres Mónicas también vamos a recorrer. Así que vamos a recorrer el camino dogmático. Se trata entonces, dice, y ustedes aquí pongan atención porque estas son las enseñanzas que van a recibir. Hoy es solo la introducción, que también hay enseñanza, como estamos aprendiendo. Pero posteriormente dice que vamos a tratar 6 reflexiones. 2 dedicadas a la humanidad de Cristo, 2 a su divinidad y 2 a su unidad como persona. Así que ahí van 6. Y le sigue a esto un capítulo conclusivo de carácter distinto a los anteriores, una especie de excursus, o sea, fuera de curso, dice el cardenal Cantalamessa, donde él nos va a compartir una valoración crítica de las tesis aparecidas recientemente en algunas llamadas nuevas cristologías, principalmente sobre la problemática de la divinidad de Cristo. Así que él nos va a actualizar de esas nuevas cristologías que se presentan en el movimiento que hay del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿verdad? Sobre especialmente, dice, la problemática de la divinidad de Cristo. Así nosotros tenemos la información completa, no solamente de lo que el dogma nos va a manifestar, sino que también de cómo, qué tesis están presentándose dentro de la iglesia en relación a esas nuevas cristologías, que verdaderas son o no, cuáles debemos nosotros seguir o no. Bueno, entonces es una valoración excelente. Entonces ahí ya tenemos 7 más esa introducción 8 y los últimos 2 enseñanzas van a ser basadas en el libro del Papa Benedicto, emérito Benedicto XVI. Bueno, comencemos entonces el cardenal. A ver, veamos cómo nos explica él el dogma cristológico. El dogma cristológico no quiere ser una síntesis de todos los datos bíblicos. O sea, desde ahí nos está enseñando que los dogmas basados en Cristo no quiere ser una síntesis de todos los datos bíblicos o una especie de destilación que encierra en sí toda la inmensa riqueza de las afirmaciones referentes a Cristo que se leen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como que si toda esa información se redujera en una fórmula árida, dice, y descarnada, 2 naturalezas y una persona. Eso no es lo que es el dogma cristológico, ¿verdad? No se puede quedar solamente en una fórmula
que se expresa que hay dos naturalezas y una sola persona en Cristo Jesús. Si fuese así, dice, el dogma sería tremendamente restrictivo y además peligroso, pero no es así. Entonces, ¿cómo es? Bueno, la iglesia cree y predica de Cristo todo lo que el Nuevo Testamento afirma de él. ¿Por qué es importante esto? Esto lo hemos estado viendo con ustedes, hermanas, y no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que hemos sido fieles a esto. La Iglesia Católica cree y predica de Cristo todo lo que es el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Eso es lo que predicamos nosotros. Entonces, en la iglesia no se excluye nada de lo que es el Nuevo Testamento. Pero por medio del dogma, solamente se intenta, dice, trazar un cuadro de referencia como para establecer una especie de ley fundamental que toda afirmación sobre Cristo debe respetar. Entonces, el dogma debemos de tomarlo de esa manera. No va a incluir todos los datos bíblicos acerca de Jesús, pero sí va a incluir esa ley fundamental que debemos nosotros apropiarnos y respetar sobre lo que es Jesús. Todo lo que se dice de Cristo debe, por tanto, respetar este dato cierto e incontrovertible, es decir, que Él es Dios y hombre al mismo tiempo, o mejor dicho, en la misma persona. Ese es el dogma, hermanas. ¿Verdad? Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo en la misma persona. Ese es el dogma que vamos a estudiar. Pero Canta la Mesa, como buen maestro, quiere que nosotros profundicemos un poco acerca de lo que es el dogma para que comprendamos bien cómo se está expresando esa verdad de fe. Los dogmas dice que son estructuras abiertas, listas para acoger todo lo que cada época descubre de nuevo y genuino en la palabra de Dios acerca de esas verdades que ellos han pretendido definir, pero no acabar. Y con esto debemos nosotros entender que los dogmas siguen siendo estructuras abiertas que se pueden seguir enriqueciendo. Porque en cada época se va descubriendo nuevos y genuinos mensajes y conocimientos de la palabra de Dios por la luz del Espíritu Santo. Y entonces esas verdades que se han definido no terminan ahí, sino que pueden seguir siendo ampliadas. Por lo tanto, los dogmas están llamados a desarrollarse desde su interior, siempre que se mantengan en el mismo sentido y en la misma línea. Y nos explica Monseñor, dice, es decir, sin que la interpretación hecha en una época contradiga la de la época precedente. O sea, el dogma que ya ha establecido no puede contraponerse a lo que se le va a agregar conforme la iglesia va caminando, sino que eso que se manifestó precedentemente, anteriormente, es respetado. Lo único que puede pasar con el dogma es crecer en profundidad, pero no desmerecer o invalidar el dogma que ya se ha planteado. Todos los dogmas se respetan así como son, pero están sujetos como estructuras abiertas a que la iglesia en su caminar en cada época vaya descubriendo nuevas orientaciones y nuevas riquezas sobre el mismo dogma. Sin embargo, dice que en el transcurso de los siglos, algunas veces se ha olvidado este papel del dogma y se ha tergiversado su relación con las escrituras, de modo tal que ya no eran las escrituras la base y el dogma el que exponía lo que dice la escritura, sino lo contrario, el dogma se convirtió en base y las escrituras como exponente. O sea que ya no era el dogma el que explicaba las escrituras, sino las escrituras las que servían para explicar el dogma. Dice que en el transcurso de los siglos de la historia de la iglesia, esto ha sucedido. Y que nosotros debemos estar atentos a no caer en esa tentación como cayeron nuestros hermanos en la fe. ¿Verdad? Son las escrituras las que son la base, ¿verdad? Son la base, y el dogma es la conclusión reducida de lo que esas escrituras quieren comunicarnos, nos están comunicando, y no al revés.
No es el dogma el que explica las escrituras, sino que son las escrituras las que son explicadas a través del dogma. Bueno, él quería que nosotros tuviéramos eso claro para no caer en la tentación que cayeron en algunos siglos la iglesia de defender el dogma más que la escritura, ¿verdad? Y eso no es así. Una vez vuelto a su significado originario, el dogma constituye hoy, como siempre dice, el camino más seguro para iniciar el descubrimiento del verdadero Jesús. Cuando yo leí esto dije, aquí está. Este es el camino que tenemos que recorrer porque es el camino más seguro para iniciar el descubrimiento del verdadero Jesús. Y no solo el más seguro, dice Monseñor, sino también la vía más bella, la más joven, la más rica en promesas, como todas las cosas que no se improvisan de un día para el otro, siguiendo la última teoría de moda, sino que van madurando lentamente, como nuestro caminar, ¿verdad, hermanas? Hemos ido madurando lentamente, dice. Y las generaciones que han venido anterior a nosotros han venido aportando su propia contribución. Lindo, lindo eso, las razones por las cuales Monseñor eligió el dogma. Vamos entonces ya entrando un poco más en el tema. Dice que acercarse a Jesús por la vía del dogma no significa, por tanto, tener que resignarse a repetir siempre las mismas cosas sobre él. No tenemos que nosotros que resignarnos a eso, dice. Sino que significa leer las escrituras según la tradición de la iglesia, con los ojos de la iglesia. Dije, ahí estamos, hombre, porque nosotros hemos aquí proclamado de que debemos ser fieles a la tradición y al magisterio de la iglesia, y que a través de ellos, de la lectura que ellos han hecho de ese camino de contemplación recorrido, pues también nosotros recibamos el beneficio de ese camino recorrido en iglesia, en donde nos vamos enriqueciendo. Por eso que nos hemos enriquecido, por ejemplo, y nos seguiremos enriqueciendo con nuestro padre San Agustín, porque es parte de esa tradición y de ese magisterio de la iglesia que nos ha dejado tanta enseñanza. Entonces nos dice que para leer las escrituras debemos hacerlo en la tradición, con los ojos de la iglesia, es decir, siempre con ojos de novedad y siempre con ojos de antigüedad. La verdad revelada, decía San Ireneo, es como un licor precioso contenido en un vaso de valor. Por obra del Espíritu Santo, este rejuvenece, el contenido del vaso rejuvenece y hace rejuvenecer también el vaso que lo contiene. Así es la escritura, vista por la tradición de la iglesia. No solamente es la escritura, es el Espíritu Santo el que nos la da a conocer, sino que nosotros como vaso, como ese vaso de valor para guardar esa bebida preciosa, ese vino precioso del Espíritu Santo, nos hace rejuvenecer también a nosotros, nos inunda de su valor, nos hace participar. Es por eso que la iglesia puede leer las escrituras de una forma siempre nueva, porque ella se renueva siempre por las escrituras. Y eso lo vemos nosotros en las celebraciones litúrgicas de la Santa Misa, ¿verdad, hermanas? Que muchas veces se repiten los mismos evangelios, dependiendo del ciclo en el que estemos, pero en cada momento nosotros al leer esa escritura va a ser nueva para nosotros y nos va renovando, porque la escritura siempre nos va planteando esa novedad en el estado, en el momento de vida en el que nosotros estamos acogiendo la palabra de Dios. Este es, dice, el gran y simple secreto descubierto por San Ireneo, que nos explica que la perenne juventud de la tradición y por tanto de los dogmas son su expresión más elevada. En las palabras de San Ireneo se dice también, sin embargo, cuál es la condición, o mejor dicho, quién es el agente principal de esta perenne novedad y juventud. Pues es el Espíritu Santo. Así que le damos gracias a San Ireneo por presentarnos a la gente que procura perennemente
la novedad y la juventud en la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces guía a la iglesia para que recoja los estímulos siempre renovados que poco a poco suben desde la historia y el pensamiento de los hombres, lo que llamamos los signos de los tiempos. Esos estímulos siempre renovados que se hacen presentes. Yo me recordaba, por ejemplo, podríamos mencionar, hermanas, cuando San Francisco se presenta dentro de la iglesia con su carisma de pobreza, obediencia y castidad. Y fue un signo de los tiempos en el momento cultural en que la iglesia de ese entonces estaba más enfocada en el tener y en el poder que en el ser. Y entonces vino el llamado de Dios, así como dice San Ireneo, que para esos estímulos siempre renovados que suben desde la historia, pues ese estímulo renovado de una imitación más profunda de lo que verdaderamente es Jesús en San Francisco, pues sube desde la historia, dice, y el pensamiento de los hombres como el de San Francisco. Y ese fue un signo de los tiempos que él vivió. Y entonces, debido a esa ayuda espiritual que Dios envió a través de esta persona, se puede leer de una manera siempre nueva y más profunda la palabra de Dios, porque era la misma palabra de Dios la que nosotros conocemos, la que ellos conocieron también. Pero habían perdido el rumbo de dejarse guiar por la novedad que produce el Espíritu Santo. Y entonces el Señor motiva a personas dentro de la iglesia para que se presenten esa novedad y esa juventud, movidos por el Espíritu Santo. ¿Y esto qué quiere decir, hermana? Tú y yo hemos sido elegidos para hacer eso. Tú y yo hemos sido elegidos para guiar a la iglesia en esos estímulos siempre renovados, para subir en nuestra historia el pensamiento de los hombres, para ser signo de los tiempos de la presencia de Cristo en el mundo, en este mundo en el que nosotros vivimos. Y debemos estar conscientes de que recibimos la ayuda para leer de manera siempre nueva y más profunda la palabra de Dios del Espíritu Santo. Entonces dejémonos guiar y convencer y enamorar y llenar de vida y salud espiritual con el Espíritu Santo para que nosotros seamos esos portadores perennes de novedad y juventud dentro de la iglesia. Ahí estuve participando, veía que hermana Beatriz y creo que Florita también estaba conectada ahí ¿cómo se llama? La red esta de ayuda que tienen los agustinos recolectores, ¿verdad? Yo estuve participando de eso, escuchando ahí el movimiento del Espíritu Santo dentro de la iglesia y dentro de la parroquia a la cual nosotros pertenecemos, hermanas. Y entonces el padre ahí presentó varias preguntas y escuchaba leía las respuestas que pusieron en el Facebook. ¿Verdad? Yo también participé, mire, y puse ahí mi granito de arena. ¿Y sabe cómo me sentí? Me sentí como ese hombre con un estímulo renovado del Espíritu Santo que está participando dentro de una reunión de un ministerio parroquial en donde estamos siendo luz para esas personas, estamos llevando lo que hemos aprendido y lo que les puse ahí es lo que con ustedes he aprendido y he profundizado. Entonces ese hacer que hoy el Señor nos está explicando, que a través del dogma, el Señor, no vamos a leer un dogma con una letra muerta, sino que es un dogma de la vida de Jesús. Es un dogma que está vivo, que Él va a hacer que la palabra de Dios sea renovada en nuestro conocimiento, para que nosotros conozcamos más a Jesús, para que conozcamos más de la iglesia, para que conozcamos más de nuestra misión. Y en esos momentos en los que piden que uno opine, que uno hable, que uno sea testigo, ahí es donde nosotros tenemos que llevar esa ayuda de renovación, llevar esos signos de los tiempos, aquellas mentes que tal vez no han recibido nuestra enseñanza, pero sí reciben el fruto de nuestra enseñanza si nosotros nos disponemos. Es por eso que el cardenal Catalamesa le ha dedicado tiempo al dogma y a la acción del Espíritu Santo en el dogma y en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Nos dice que un padre de la iglesia llama al Espíritu Santo la luz de los dogmas, así como es la luz de la palabra de Dios. ¿Verdad? Entonces, el Espíritu es el que nos va a dar luz en la comprensión de los dogmas que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los 3 aspectos fundamentales que vamos a estudiar?
Te los repito. Entonces son Jesucristo es verdadero hombre, Jesucristo es verdadero Dios y Jesucristo es una sola persona. Esos son los dogmas que nosotros vamos a leer. Bueno, la iglesia dice puede leer las escrituras en una forma siempre nueva, porque ella se renueva siempre por las escrituras guiadas por el Espíritu Santo. Renovar el dogma en el Espíritu Santo no significa hablar de lo más frecuentemente posible del Espíritu Santo referido a cualquier cuestión de teología, nos asegura el Monseñor. Dice que el Espíritu Santo es como la luz, ¿verdad? Mire, usted me mira a mí la cara iluminada porque tengo aquí una luz que me ilumina, pero usted no mira la luz. Entonces dice que la luz, que es el Espíritu Santo, ilumina y hace visibles las cosas. No cuando la tenemos frente a los ojos, porque si miramos la luz, pues nos vamos a sentir ahí molestos, ¿verdad? O cuando miramos la lámpara, tampoco. Sino dice cuando está a nuestras espaldas, que ilumina todo lo que está frente a nosotros. Y ahí se mantiene, por así decirlo, escondido. El Espíritu Santo entonces es como la luz, dice, que va a iluminarnos. Es aquel que proyecta la luz ¿sobre quién? Sobre Jesucristo. Y hace que nosotros lo conozcamos. Esa es la tarea entonces encargada al Espíritu Santo en nuestra enseñanza. El Espíritu Santo va a ser aquel que proyecta la luz sobre Jesús y hace que conozcamos a Jesús. Así como no se puede proclamar que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo, como dice Pablo en 1 Corintios 12:3, no se puede proclamar que Jesús es el Señor si no es en el Espíritu Santo. Tampoco se puede proclamar que Él es verdadero Dios y verdadero hombre si no lo hacemos en el Espíritu Santo. Así que no es aquello de que yo me lo voy a proponer mentalmente y decir, ay, no, yo tengo que creer en esto, que es verdadero Dios y verdadero hombre. No se trata de una sugestión mental, sino que se trata de un encuentro con Jesús resucitado, que Él se manifiesta como verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona con el poder del Espíritu Santo. Ese es el estudio, entonces, hermanas, que nosotros hoy estamos iniciando. En esto el dogma comparte, dice, las prerrogativas de la Escritura. La Escritura, inspirada por el Espíritu Santo, no puede ser comprendida en su más profunda intención, y eso lo hemos aprendido, si no se lee espiritualmente, si no hacemos una lectio divina, si no la leemos en el Espíritu Santo. No podemos comprender la profunda intención que tiene la palabra de Dios. Y lo mismo sucede con el dogma, que ha definido la iglesia bajo la guía y el influjo del Espíritu Santo. No puede ser comprendido en su naturaleza y dinámica profunda si no lo es a la luz del mismo Espíritu Santo. Para poder, yo sé que esta parte, como es de introducción, hermanas, pues es algo que son bases y fundamentos que debemos de tener claros antes de profundizar ya en la enseñanza. Pero es importante que reconozcamos que los dogmas son fruto del discernimiento en el espíritu que hace la iglesia de la escritura y no al revés. O sea, el dogma es fruto del discernimiento de la escritura. Esa escritura que ha sido protegida y resguardada por la tradición de la iglesia, es comunicada y solo se puede comunicar y comprender a través de la lectura espiritual, la lectio divina en el Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo va a ser aquel que nos va a iluminar a Jesucristo para que nosotros lo podamos conocer. El Espíritu se queda atrás e ilumina a Jesús para que nosotros lo conozcamos. Por eso digo Jesús, Él les recordará y les enseñará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu, esa es la función, iluminar a Jesús ante nuestros ojos para que en el Espíritu podamos nosotros conocerlo más profundamente. Así como la palabra de Dios se manifiesta siempre renovada cada vez que entramos en contacto con ella, porque el Espíritu Santo la renueva
y nos la presenta según el estado de vida en el que nosotros nos encontramos. De la misma manera, el Espíritu Santo que le da vida a la iglesia, también le da vida a los dogmas. Y por eso es que nosotros, para estudiar el dogma, debemos hacerlo como lo hacemos con la lectura espiritual de la palabra, guiados y sustentados por el Espíritu Santo, que hace brillar con una nueva luz a nosotros los creyentes la figura y la presencia de Jesús. ¿Y sabe para qué, hermanas? Que es algo que usted ya sabe y está viviendo. ¿Sabe para qué el Espíritu Santo nos va a hacer brillar esa nueva luz en Jesús? Para que nosotros nos sigamos enamorando de Él. Fíjese. ¿Qué es lo que quiere todo de Jesús a través de este estudio? Que tú y yo nos sigamos enamorando cada vez más de Jesús. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu por nosotros. Nos va a dar esa nueva luz, esa nueva visión de lo que es Jesús y de lo que representa Jesús para cada uno de nosotros. Y ese amor va a hacer que crezca nuestro amor enormemente hacia a Jesús que ya amamos y que sabemos que Él nos ama. Pero el camino del dogma, guiados por el Espíritu Santo, va a hacer que nosotros como creyentes nos enamoremos cada vez más de Jesús. Porque nos va a conducir a una experiencia cercana con Él, tan cercana que como nunca hemos estado, hermanas, como nunca hemos estado. Este es el momento en donde el Señor nos dice, estén conscientes de que lo que ustedes están recibiendo, empezando a recibir, es una profundización en ese amor maravilloso que Dios les tiene para que ustedes, a la luz del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la misericordia, conozcan más a Jesús y se cumpla lo que Santa Faustina nos dijo, que pedimos en una gracia, en una oración. Danos la gracia, Señor, para que podamos conocerte más, porque así te podremos amar más. Ya nos dio la respuesta el Señor a través de este estudio de la cristología. Entonces ahí, ahora ya descubrimos de que es una enseñanza que va acorde al camino de contemplación que nosotros llevamos, enamorándonos de Jesús y Él enamorándonos a cada uno. Vamos a continuar en eso. Y nos va a mostrar el dogma, que no solamente nos va a traer una certeza de fe, sino que nos va a llenar de la energía que proviene de la iglesia para poder resumir y profundizar en esa cristología espiritual a la cual nosotros hemos sido invitados. Finalizamos con esto. En una época como la actual, dice el señor Catalamesa, y por eso les mencionaba al principio, que necesitamos nosotros directores y maestros espirituales que estén en nuestra época, pues, porque necesitamos esa guía para nuestra vida diaria. Y nos dice el Monseñor que en la época como la actual, en la que asistimos a un generalizado rechazo de todo lo que en la fe es objetivo y es heredado y es doctrinariamente comprometedor. Dice, en favor de nuevas formas de religiosidad extemporáneas y esotéricas en las que todo se deja librado al gusto espiritual del individuo y a su propia experiencia. Esa es la realidad que nosotros tenemos. Hay un rechazo generalizado de la fe. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en la televisión, lo vemos en las películas que nos están pasando, lo vemos en las series, lo vemos en los libros, en la literatura, en los políticos, lo vemos en las personas llenas de ideologías contrarias a la fe, algunas violentas y agresivas. Y dice que ese rechazo muchas veces es heredado y es comprometedor doctrinalmente, dice, porque hay nuevas formas de religiosidad que van naciendo extemporáneas, dice, y esotéricas, en las que dicen que la persona es libre de hacer lo que quiera, pues, que todo se deja al gusto espiritual de la persona, del individuo, y a su propia experiencia. Y ahí basan su religiosidad, ahí basan esa experiencia espiritual. Entonces dice que en esta época en la que vivimos de esta manera, volver a descubrir la verdadera naturaleza y el verdadero rostro de los dogmas de la fe cristiana resulta un deber urgente y vital. Esa es la importancia que hoy el Señor nos hace ver
de que ante esta época actual de rechazo generalizado a la fe y en contra de la familia, contra la Iglesia Católica, es descubrir esta verdadera naturaleza y el verdadero rostro del dogma de fe proclamado en Cristo. Es un deber, dice, urgente y vital, y por esa razón, nosotros la vamos a estudiar. Tal vez, dice Monseñor Cantalamessa, yo llegue a decir de hecho lo que diga, pues tal vez sea muy poco, dice. Nos explica con humildad el cardenal. Pero me basta, dice, para mostrar esta posibilidad y dejar la idea flotando en la esperanza de que ella sea recogida y realizada por otros que podrán hacerlo mejor que yo. Y entonces, en esa humildad que reconoce el cardenal Cantalamessa, que lo que nos va a ayudar, él dice que será bien poco, pero ustedes saben que no, ¿verdad? El Señor nos va a dar una gran riqueza con él. Pero ante la humildad de Cantalamessa, vemos cómo él pasa la estafeta a Benedicto XVI, para que nosotros, a través también de Benedicto XVI, otro maestro espiritual, otro guía espiritual, nosotros sigámonos enriqueciéndonos en este enfrentar y conocer cómo actuar en la época actual, en donde hay un rechazo directo para la fe. Que bendito sea Dios, hermanas, como nosotros nos hemos mantenido en una enseñanza constante de la tradición y el magisterio de la Iglesia y en esa decisión personal que es nuestra voluntad de ser santos, acompañándonos por los sacramentos, la Santa Misa, la oración, no estamos tan expuestos como otras personas que se dejan llevar por cualquier viento de religión o cultural o de ideología, ¿verdad? Porque no tienen de dónde asirse, ¿verdad? De dónde sostenerse, ¿verdad? Nosotros no nos pasa eso, bendito sea Dios por el camino recorrido, pero vamos a encontrar personas que así están, a comprender esto para poderlas ayudar, así como nosotros nos ha ayudado el Señor. Entonces nos menciona que también él, Cantalamessa, dice que se ha basado en obras de otros autores, ¿verdad? Para que esas verdades dogmáticas de la Iglesia antigua se puedan aplicar al pensamiento moderno. Él también ha hecho su tarea, ¿verdad? Y entonces, mire, con la tarea de Cantalamessa yo tengo que hacer la mía. Y la mía usted la tiene que hacer también. Así que vamos en esa cadena, porque la tradición y el magisterio de la Iglesia, eso es la riqueza, ¿verdad? Nos enseña San Agustín, alguien nos lo traduce, tal vez Cantalamessa, después yo vengo y lo traduzco, y entonces usted viene, lo aprende y lo traduce y se lo va a comunicar allá a la comunidad parroquial para encenderlos en el amor a Jesús. Ay, qué lindo. Lindo, lindo, lindo. Así que ánimo, hermanas, ánimo, ya vamos avanzando en este camino que hemos iniciado. Yo las invito y las exhorto a que con la misma emoción con que el cardenal Cantalamessa nos comparte ese descubrir el valor de los dogmas a la luz del Espíritu Santo, sea una contribución para anunciar al Cristo hoy, a las personas en su hoy, en su hoy. En vista de una nueva ola de evangelización, dice, se necesitan no solo especialistas en cristología. Y aquí me voy a detener, hermanas, mire, no se trata, y vuelvo a mencionarlo, que estas enseñanzas espirituales no son una carrera universitaria. No son. No son. No son esas enseñanzas que nos llenan de conocimiento, que no son malas. Pero esta enseñanza no es. Porque no se busca que nosotros seamos especialistas en cristología. No se trata de eso, de que cada una de las madres mónicas llegue allá con el padre Juan Carlos y le diga, es que según dice Kierkegaard, nos está enseñando que esto es Cristo, y usted empieza a hablarle al padre Juan Carlos acerca de lo que está aprendiendo de cristología. No es eso, hermano. No, y eso es lo lindo de esto, sino que dice que se necesitan personas enamoradas de Jesús que sepan hablar de él, como las madres mónicas. Personas enamoradas de Jesús que sepan hablar de Jesús y preparar los caminos con la misma humildad y con el mismo ardor que lo hizo él. Y lo hizo también
el precursor Juan el Bautista, nos dice Cardenal Cantalamessa. Esa humildad y ese ardor con el que Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan y síganlo. Y ese Juan el Bautista es cada madre Mónica que ama y está enamorada de Jesús y entonces sabe hablar de él. Sabe hablar de él aquellos que necesitan enamorarse de Jesús, hermanos. Entonces esa es la enseñanza. Ya vio usted por qué me convenció Cantalamessa de que este era el camino que teníamos que recorrer. El Señor es maravilloso porque Él sigue enamorándonos y sigue enamorándolas a cada una de ustedes para que ustedes sepan hablar de Él porque están enamoradas de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Hablar de Jesús porque están enamoradas de Jesús. Finaliza el cardenal y nos presenta la historia del poema que mencioné al principio, que es un poema de amor. Yo se lo voy a leer, pero se lo voy a leer ya parafraseando el texto. Le voy a poner el poema, pero después le pongo cómo se parafrasea, como lo hemos hecho, y eso es lo que le voy a leer ahorita, ya parafraseado. Entonces escuche cómo se lee este poema, diciéndolo desde nuestro nombre, diciéndolo desde nosotros mismos. Entonces dice así. Ese Dios, dice Madre Mónica, que ha creado al hombre y a la mujer, también ha formado al héroe, que es Jesús, y al poeta u orador, que eres tú, Madre Mónica. El mismo Dios ha formado a Jesús y a su orador, a su testiga, a la Madre Mónica. Yo, Carlos, o yo, Beatriz, o Carmencita, o alguna de ustedes, siempre Magda. Yo, Carmencita, como Madre Mónica, como oradora, no puedo hacer lo que aquel mi héroe Jesús hace. Yo, Carmencita, o Beatriz, o Magda, o Chenita, o Dorita, solo puedo admirar, amar, alegrarme con el héroe, con mi Jesús. Pero yo, Beatriz, así también soy feliz, no menos que Jesús. Mi héroe, Jesús resucitado, es mi mejor esencia, aquel del que estoy enamorada, feliz de no ser yo la héroe. De modo que mi amor pueda manifestarse por medio de mi admiración hacia él. Yo, Carmencita, soy como el genio del recuerdo, que no puedo hacer nada sin recordar lo que ha sido hecho, ni nada sin admirar lo que ha sido hecho. No tomo nada de lo suyo, pero soy celosa de lo que él, Jesús, me ha confiado. Yo, Magdita, como Madre Mónica, sigo la elección de mi corazón. Y cuando he encontrado lo que busco, a Jesús resucitado, entonces yo, Beatriz, voy de puerta en puerta con cánticos y con dichos, proclamando que todos deben admirar al héroe, a Jesús, como lo hago yo. Todos deben estar orgullosos del héroe de Jesús, como yo. Esta es mi tarea como Madre Mónica, mi humilde acción. Este es mi fiel servicio en la casa de mi héroe, en la casa de mi Jesús. Mire qué lindas las expresiones. Ahí usted va a recibir su PDF y pone su nombre y usted proclama este poema diciendo que Jesús es la elección de su corazón. Que usted se ha encontrado con Jesús resucitado. Y abra las puertas de su vida con cánticos y dichos y proclame que todo el mundo debe admirar al héroe Jesús. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo hago yo? Porque esa es nuestra tarea como Madres Mónicas. Somos felices, dice, de encontrarnos con ese Jesús resucitado que es nuestro héroe y Él es nuestra mejor esencia, aquel del que estoy enamorado. Bendito sea Dios. Que estas enseñanzas, entonces, hermanas, nos conduzcan a enamorarnos cada vez más de Jesús, porque lo vamos a conocer mejor. Es la promesa que nos ha hecho en el Espíritu Santo. Cardenal Cantalamessa termina diciendo
me consideraría feliz, y yo también me uno a él, me consideraría feliz. Si siquiera un solo joven, una madre Mónica, mejor si son todas, que por la lectura de estas páginas sintiesen nacer en su interior la vocación de pertenecer también a Jesús, de pertenecer a la fila de esos poetas y admiradores que van de puerta en puerta, de ciudad en ciudad, proclamando el nombre y el amor de Cristo, el único verdadero héroe del mundo y de la historia. Nos consideraríamos felices. El Señor es único, porque además de ser hombre, también es Dios en una sola persona. Démosle gracias entonces al Señor, hermanas, esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre, Padre bueno, estamos asombrados porque intervienes en nuestras vidas en estos momentos y has puesto en nuestro corazón como comunidad, en comunión, el introducirnos en la cristología. Y hoy nos has dicho que el nombre de cristología pues es conocer a Jesús. Conocer a ese Jesús que ya amamos y que nos ama. Conocerlo cada vez mejor. No como un conocimiento universitario, no como un texto literario, no como algo que haya que memorizar, sino que en ese encuentro personal con Jesús logremos contemplar su belleza como verdadero hombre. Su belleza contemplándolo con los ojos tuyos, Padre, como verdadero Dios. Y contemplarlo con tus ojos, Padre, que es verdadero hombre y verdadero Dios en una sola persona. Ay, sí, Padre bueno. Nosotros no merecemos este regalo de tu gracia y el Espíritu Santo. Tú lo sabes. Pero también sabes cuánto nuestra alma necesita seguir conociendo a Jesús para convertirnos en esos poetas, en esas poetas de nuestro héroe Jesús. Que podamos ir de casa en casa, de persona en persona, de ministerio en ministerio, de parroquia en parroquia, llegando a aquellas almas que están necesitadas y urgidas de conocerte, Señor, de encontrarse contigo y podamos nosotros decirle, yo lo conozco y lo amo, y quisiera que tú también lo conocieras para que lo puedas amar, y de esa manera ser testigo de su misericordia, y de esa manera cumplir con nuestra misión, que es la misión de la misericordia de Dios, y llevar a Jesús para que las personas tengan ese encuentro personal con Él. Gracias, Señor. Gracias por Monseñor Cantalamessa. Gracias por el Papa Emérito Benedicto XVI. Te pedimos por su salud, por su vida, Señor. Bendícelos, Señor. Bendícelos porque queremos ser fruto de tus enseñanzas a través de ellos, para que ellos también reciban tu gracia por ser tan buenos maestros para nosotros. Y claro que sí, todos queremos ser felices, porque así como tú quieres ser feliz, y vas a ser feliz con cada uno de nosotros que nos enamoremos más de ti y seamos esos poetas en el mundo en el que vivimos, presentando a un Jesús resucitado. De la misma manera, cuando cumplamos nuestra misión de ser discípulas misioneras de Jesús, nuestros alumnos que van a ser tus discípulos, Señor, vamos a ser felices nosotros cuando ellos también se conviertan en poetas y también liberen todo su corazón porque están enamorados de ti como nosotros. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo, que es tu misericordia. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanas, por siempre sea.